Yo sé que no me vas a dejar mentir. Hay ocasiones en las que tu hijo avienta el plato de comida solo porque un pedazo de brócoli alcanza a rozar sus preciados alimentos. Y mientras lo recogías del suelo, porque seamos honestos, siempre te toca recogerlo a ti del suelo. Tu cabeza llegó a la conclusión de siempre. Está mal criado, es caprichoso, odia lo saludable o inclusive lo hace para probarme. Esa explicación es bastante razonable, pero está totalmente equivocada. Lo que quiero contarte es por qué eso que viste no fue un berrinche. Para el cerebro de tu hijo, ese brócoli no era una verdura, era veneno. Y no lo digo como metáfora, lo digo en el sentido más literal, más químico y más antiguo que existe. Para cuando acabe este video vas a saber exactamente por qué. Porque el día en el que entiendas cuál fue la orden que le dio su cerebro, en ese instante vas a dejar de pelear con él en la mesa para siempre. Vale la pena reconstruir esta escena despacio, porque ahí hay un detalle escondido que lo explica todo. En el plato habían tres cosas: arroz que le encanta, pollo que se come sin protestar un día cualquiera, y brócoli, un pequeño arbolito que hasta se ve tierno, dos alimentos que adora, uno que detesta conviviendo en el mismo plato. Lo raro es lo que hizo tu hijo, porque no apartó el brócoli para salvar el resto, no rescató el arroz del lado limpio, no negoció, no hizo lo que cualquier persona haría frente a algo que no le gusta. En el momento exacto en el que tu hijo vio lo verde y este había tocado el arroz, el plato entero, incluida la comida que ama, se volvió intocable, como si fueran restos de basura, algo que había que quitar de su vista lo antes posible. Si esto fuera capricho, se comería feliz la pasta del otro extremo, ¿no crees? Y dejaría el brócoli arrumbado en una esquina, como lo hacemos todos ante algo que no nos gusta. Pero no es que no quiera, es que realmente no puede. ¿Cómo es posible que un roce de medio centímetro convierta el plato de comida incomible? Y la explicación que todos usamos, de hecho, tiene respaldo científico serio. Se llama condicionamiento operante y la desarrolló un científico llamado Skinner hace casi un siglo. Lo que premias se repite, lo que castigas se detiene. Y eso es justo la lógica detrás del: si te comes esos brócolis, te voy a dar refresco. Si no, no va a haber nada para ti. Si no te terminas esas verduras, no vas a ver el celular. Porque hoy en día déjame decirte que los niños no saben hablar, pero cómo le mueven al celular, ¿eh? O la clásica frase de nuestras abuelitas: de esta mesa no te paras hasta que te acabes el plato de comida. Lo que hay que destacar de esto es que Skinner tiene razón. Con un montón de conductas esto funciona y lo hace de maravilla. Compartir, dar las gracias, recoger los juguetes, esperar su turno, premio y castigo. Moldean todo esto día tras día y lo hacen bastante bien. Así que si alguna vez sobornaste o presionaste a tu hijo para que comiera, tranquilo, no inventaste ninguna crueldad. Estabas aplicando una de las teorías más respaldadas psicológicamente. El problema es que con la comida no funciona, o peor aún, parece que funciona, pero te cobra una factura carísima. No la vas a ver hasta dentro de unos años, porque si Skinner tuviera razón, ningún problema habría, pero no es así. Sin embargo, hoy en día sabemos con exactitud por qué, aunque le des el mejor premio del mundo a tu hijo, su cerebro tratará de hacer lo posible para que no coma verduras. Y la respuesta de entre todos los lugares posibles la encontramos en un laboratorio de ratas. Ahora déjame contarte sobre un investigador de la Universidad de Pensilvania llamado Paul Rosin. Este investigador se dedicó a diseñar experimentos que hasta parecen bromas, pero que destapan algo muy serio sobre cómo funcionamos. El primero hasta parece tonto: a un grupo de adultos perfectamente cuerdos y funcionales
Bueno, ahora me replanteo si estaban realmente cuerdos. Se les ofreció chocolate de la más alta calidad, con los mejores ingredientes que te puedas imaginar, solo que lo había moldeado con una forma particular. Y para que no gaste tiempo describiéndola e intentes imaginarla, mejor te la enseño. Todos sabían que era chocolate, se los dijo, lo podían oler, no había truco alguno. Pero nadie le dio una sola mordida. Para el segundo acto les sirvió agua normal, purificada de esa que tú y yo tomamos, aunque lo hizo en dos recipientes muy concretos. El primero era un plato de comida para perros y el segundo era un orinal. El detalle que no hay que perderse es este. Los dos recipientes estaban totalmente limpios, esterilizados, más limpios inclusive que el vaso con el que tomaste agua esta mañana. Pero daba igual, a nadie le importó, a nadie le pasaba por la garganta beber del orinal por más nuevo y limpio que estuviera. La tercera y última prueba fue la mejor, un vaso de jugo bastante agradable a la vista. Solo que delante de todos, Rosin introdujo una cucaracha. Pero espera, aclaró que el bicho venía totalmente esterilizado del laboratorio, sin un solo microbio, incapaz de contagiar nada o que tuvieran sabor alguno que no fuera grato para las personas. Mostró el certificado, nadie quiso probarlo. Y la pregunta que se hizo Roslin es la misma que nos sirve a nosotros. Si toda esa gente sabía con pruebas en la mano que no había peligro alguno, asegurándolos que ni el olor ni el sabor iban a ser desagradables, ¿por qué su cuerpo se negaba a probarlos? Y la respuesta espero que nos haga replantearnos muchos preconceptos que tenemos. De lo contrario, solo estaría haciendo este video por nada. El asco no es delicadeza, no es manía ni mala educación, es un sistema de seguridad biológico antiquísimo y gracias a Dios muy eficiente, sobre todo al que tu razón le importa poco. Puedes tener el certificado en la mano, puedes saber que el chocolate es riquísimo, pero tu cerebro no entiende esos argumentos. Si detecta una forma, un olor o un contacto que asocia con enfermedad, toxina o algo repulsivo te cierra la garganta y se cancela el debate, porque con un reflejo de supervivencia no se negocia. Existe una regla heurística milenaria que nos ha mantenido vivos como especie. No toques lo que ha tocado la enfermedad o la muerte. Eso resuelve de golpe el misterio del plato, ese roce mínimo del brócoli con el arroz que a ti te parece una nimiedad. Para el cerebro de tu hijo es idéntico a la cucaracha en el jugo, porque no ve comida un poco contaminada de la que pueda salvar y el resto alejarla. Lo que le tocó a su plato fue directamente una amenaza. Y entonces pasa a ser de un poco de amenaza a la amenaza completa. Es la premisa más vieja del asco y no hay excepciones. Pero queda una pregunta de fondo que todavía no he respondido. Muy bien, el asco contamina todo lo que está alrededor sin importar qué sea. Pero ¿por qué demonios el brócoli está en la lista de amenazas para empezar? Una verdura no es una cucaracha. Para responder eso hay que mirar a las plantas. Fíjate bien qué tiene de diferencia esta planta y este animal. Yo sé que hay una infinidad de diferencias, pero una de las principales características que distingue a estos dos videos es que las plantas cargan con un problema existencial bastante evidente. No pueden correr, caminar o siquiera moverse de forma notoria. Si algo se las quiere comer, no hay huida posible. Así que su solución a lo largo de millones de años fue la guerra química. Mucha de la flora que hemos visto o comido fabrican unas sustancias llamadas alcaloides. Y para que lo entiendas, te voy a decir cuál es la definición. Un alcaloide es un compuesto orgánico de origen natural, principalmente vegetal, que contiene átomos de nitrógeno. Tienen una intensa actividad fisiológica en el cuerpo humano,
por lo que muchos actúan como medicamentos, estimulantes o sustancias tóxicas. O sea que en cristiano esto es veneno. De esta manera desarrollan un escudo contra cualquiera que quiera mordisquearlas. Y la naturaleza, que de vez en cuando es amable, le puso esos venenos una etiqueta para detectarlos antes de tragarlos. El sabor amargo. En el mundo salvaje, el amargo es el letrero en neón que dice, cuidado, esto te puede matar. El brócoli, la col, las espinacas, verduras sanísimas, que quede claro, conservan trazas de estos compuestos ligeramente amargos. Y aquí el viaje se pone fascinante. Cuando ese amargo toca la lengua de tu hijo, la señal no sube a la parte racional del cerebro que podría pensar qué buen aporte de hierro. Por lo contrario, se salta la razón por completo y se va directo y a toda velocidad a dos lugares mucho más primitivos. Primero, golpea la ínsula, la zona encargada del asco visceral, de esa sensación de náuseas y garganta cerrada. Pero detente un segundo aquí, porque esto es el hilo conductual de todo lo que hemos contado anteriormente. Esa zona es exactamente la misma región que se encendió a los adultos frente a la cucaracha, el mismo circuito idéntico. Por otro lado, y casi al mismo tiempo, la señal toca la amígdala, que es el botón de pánico del cerebro, el que dispara el miedo ante una amenaza. Así que cuando el brócoli roza la lengua de tu hijo, su ínsula y su amígdala hacen justo aquello para la que fueron diseñadas. Disparan la alarma. El adulto rechazando el jugo con la cucaracha y el niño alejando el brócoli no son caprichos distintos, son la misma región del cerebro encendiéndose por la misma razón. Ok, aquí nos surge una pregunta bastante inquietante y que es la última que nos vamos a hacer por el día de hoy. ¿Por qué obligar a comer a tu hijo verduras? A veces parece que funciona, pero a veces no lo hace. Para encontrar la respuesta hay que volver una vez más con las ratas de Rosin. Cuando una rata prueba un alimento nuevo y al rato se siente mal, su cerebro procesa esa sensación y ata el sabor o ese malestar y desarrolla lo que se llama aversión condicionada, por lo cual no vuelve a probar ese alimento en lo que le resta de vida. Una sola mala experiencia basta. Una sola. Oscar Wilde lo dijo con mucha certeza. La experiencia es simplemente el nombre que le damos a nuestros errores. Yo sé que esa es una frase más filosófica y habla un poco más de acciones y actos, no tanto como algo biológico, pero igual queda perfecta. Ahora vamos a juntar las piezas. Cuando obligas a tu hijo a comerse el brócoli mientras su ínsula y su amígdala le gritan que está comiendo veneno, cuando lo presionas, lo regañas o lo dejas media hora frente al plato frío, es cierto que muchas veces el bocado acaba bajando. Y ahí tú cantaste victoria, pero por debajo hiciste lo mismo que le pasó a la rata. Amarraste el brócoli a una experiencia de angustia y de llanto. No le enseñaste a comer brócoli, le enseñaste a temerte a ti. Y ese miedo puede durarle décadas. Existe evidencia bastante sólida acerca de que obligar, presionar o chantajear a un niño para que coma verduras no es solo eficiente, sino que genera efectos adversos comprobados en la salud, tanto mental como con la relación con comida y su vínculo entre los cuidadores. Si usas el postre como castigo o premio por comer verduras, el cerebro asocia la verdura como un castigo que hay que soportar para llegar a la verdadera recompensa, perpetuando el desprecio por el alimento saludable. Así que la próxima vez que sirvas ese plato, recuerda contra qué juegas de verdad. No es contra tu hijo, es contra 100,000 años de evolución metidos dentro de su cabecita. Y esa partida no se gana a la fuerza, no se gana con presión, con gritos, con insultos, con chantaje, con amenazas.
Se gana con paciencia, con el brócoli en su propio plato, aparte, con tu propio tenedor, dando ejemplos para que el niño vea qué es lo que se debe hacer, sin necesidad de darle una plática de 30 minutos de que lo debe de hacer. Eso sí, te dejo con una contradicción que a mí me dejó pensando. Todo este video trató sobre lo bien que funciona el cerebro de tu hijo, detectando el amargo en cantidades de tiempo muy pequeñas y él huele el peligro. Rechaza la toxina antes de que le haga daño. Un guardián impecable, ¿verdad? Entonces, explícame esto. ¿Cómo es que ese mecanismo, ese guardia tan eficaz, se niega a dejar a pasar un pequeño pedazo de brócoli? Sin embargo, se hace de la vista gorda con una galleta tras otra, o un refresco que se lo toma hasta que éste sí termina haciéndole daño, pues no es que el sistema falle, es que ese mismo mecanismo viene programado de esa manera. Pero cuando lo entiendas, vas a cambiar la forma en que decides darle o negarle algo dulce.